Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. En la última cena, Jesús anuncia su muerte. Pedro toma la palabra y le contesta a Jesús: aunque yo tenga que morir, yo nunca te negaré. ¿Qué pasó con las palabras de Pedro? ¿Qué entró en su mente? ¿Qué entró en su corazón? ¿Cumplió su palabra hasta el final? Esto lo vamos a ver aquí en el programa El Tesoro de la Fe. No te vayas y ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en su programa El Tesoro de la Fe, agradeciendo su fidelidad por seguirnos a nosotros en este programa, pero más que todo agradecerte por seguir y aprender de la vida de Cristo. No estoy solo el día de hoy en este programa una vez más. Me acompaña de nuevo el Padre Luis, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido, Padre Luis, a este programa El Tesoro de la Fe. Muchas gracias, Padre. Pues una alegría estar nuevamente aquí y especialmente ahora que estamos reflexionando a estos momentos tan importantes en la vida de Jesús, especialmente de este apóstol, ¿verdad? Que era, pues sabemos, uno de los apóstoles preferidos también de Jesús. Sí, el día de hoy vamos a hablar sobre Pedro. Padre, ¿quién era Pedro? ¿Qué significa Pedro también? Bien, bueno, sabemos que pues, el nombre original de Pedro, valga la redundancia, no era Pedro, ¿verdad? Sino Simón. Jesús es el que le da un nuevo nombre que tiene que ver con la misión que Jesús le va a encomendar, de ser la piedra, la roca donde Jesús va a fundar su iglesia. Esto es sobre el nombre, pero además también él era pescador de Galilea y bueno, pues alguien también, ¿verdad? Que era en su personalidad un carácter fuerte, ¿verdad? Y así muy arrojado, ¿verdad? Muy impulsivo, ¿verdad? Son algunas de las características que tenía este apóstol. Me da mucha curiosidad. Cuando Jesús anda caminando por el mar de Galilea, se me hace una escena muy bonita, así Jesús caminando por la playa. Casi quisiera imaginarme que Jesús se va mojando sus pies, ¿no? En el agua. Y de repente ve aquella barca y ve a aquellos hombres. Y una de las personas que se encuentran ahí es Pedro. Y Jesús le hace una invitación muy importante. Pedro, ven y sígueme. Y de hoy en adelante ya no vas a ser pescador de peces, sino vas a ser pescador de hombres. ¿Tú crees, Padre, que Pedro ya había escuchado de Jesús? Sí, seguramente. La tradición dice que, bueno, pues ellos conocían tanto a Juan el Bautista y que seguramente pues ya Jesús empezaba a cobrar una cierta fama también, porque el mismo Juan conoce bien a Jesús y pues ya habían escuchado seguramente hablar de todo lo que Jesús iba haciendo, los milagros, la forma de hablar, todo lo que era Jesús, y pues sí, yo creo que sí ya de alguna manera lo conocían y sabían quién era. Sí, Jesús iba recorriendo. Y se me hace muy importante e interesante a la misma vez cómo Pedro fue uno de los primeros que Jesús llamó. ¿Por qué sería el primero en ser llamado, uno de los primeros apóstoles?
Quizás Jesús ya le había puesto el ojo para dejarle algo importante, una misión importante, o que iba a ser algo especial en el ministerio de Jesús, en su seguimiento. A pesar de cómo era Pedro, tú lo acabas de describir, Pedro era en sus altas y en sus bajas, en un momento decía una cosa, al momento decía otra, era como un poco de ambigüedad lo que había en su personalidad, pero sin embargo Jesús puso sus ojos en él. ¿Cómo crees tú que este momento para Pedro cuando le llamó impactó su vida? Sí, pues yo creo que nunca se lo imaginó, ¿verdad? Que Jesús directamente, ¿verdad? Como en algún programa ya lo habíamos dicho, los discípulos escogían al maestro. En este caso el maestro escoge a sus discípulos y pues para Pedro haber sido, pues ¿por qué a mí, verdad? Y después va a decir, ¿verdad? Señor, ¿por qué me escoges a mí? Apártate de mí, yo no soy digno de que me hayas escogido, de que me hayas señalado. Pero Jesús vio más allá de los defectos de Pedro, más bien vio, ¿verdad?, la capacidad de liderazgo que iba a tener Pedro en la pequeña comunidad que iba comenzando Jesús. Y lo que acabas de mencionar en este momento me recuerda, Padre, cuando los discípulos de Jesús andaban pescando y que no pescaron nada durante la noche, y después se les apareció Jesús y les dijo, ¿por qué no tiran las redes hacia el lado derecho y van a encontrar muchos peces? Entonces, Pedro, acuérdate cómo ya empieza ahí en su batalla, a veces quererle creer a Jesús, a veces no quererle creer a Jesús, pero dice, Señor, es que ya hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada, pero siendo obediente a tu palabra, vamos a obedecer y vamos a echar las mallas como tú nos lo dices, porque él sabía, él era un profesional pescador y Jesús le estaba diciendo que echara las redes. Pero ¿qué pasa en esa pesca, Padre? ¿Cómo sacaron tantos peces que hasta se les andaba queriendo hundir las barcas? El punto que quiero hacer aquí de realce, porque usted lo acaba de mencionar, cuando vieron aquella pesca tan grande, Pedro se echó a los pies de Cristo. ¿Y qué es lo que le dice? Apártate de mí, que soy un pecador. Como tú decías, cómo Jesús lo llama a él, siendo como es. Pero así Jesús ve el potencial que tiene para que tenga un buen liderazgo en su vida. ¿Y qué opinas de esta escena, Padre? Sí, yo creo que Pedro, ¿verdad?, al ver a esa pesca milagrosa y ver, ¿verdad?, todo lo que ya había confirmado acerca de Jesús, pues siente esa indignidad, ¿verdad?, como muchos la hemos experimentado, ¿verdad? Nosotros mismos al responderle quizá, ¿verdad?, a Dios en el llamado, pues podemos sentirnos indignos de estar, ¿verdad?, cerca de Jesús, pero Él es el que nos ha llamado, ¿verdad? Él es el que llamó a Pedro y nuestra respuesta es, pues Señor, ¿verdad?, lo que tú quieras. Así, Padre, como Pedro respondió a Jesús que le llamaba, así también nos llamó a nosotros. Pero, ¿cuál sería tu respuesta sabiendo que Jesús también te llama a ti? Vamos a regresar indagando sobre el seguimiento de Pedro hacia Jesús. Cuando regresemos en unos instantes, no te vayas y ya regresamos. Seguimos hablando, Padre, sobre la persona de Pedro. Y me hace muy interesante cuando Jesús va caminando con sus apóstoles hacia la ciudad de Cesarea. Ahí donde le pregunta Jesús a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Lo que me causa mucha alegría es saber la respuesta de Pedro, que dice, tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Yo veo en Pedro en este momento una gran revelación de Dios, un misterio que Dios le ha revelado a su persona. ¿Tú qué opinas, Padre, o cuál sería tu comentario sobre este pasaje o esta revelación que Pedro tiene hacia Jesús? Sí, pues tendremos que unirla, ¿verdad?, después, ¿verdad?, también al contexto cuando tiene primero esta revelación, pero luego trata de impedir que Jesús vaya a Galilea, cuando Jesús les dice todo lo que va a suceder. Entonces podemos ver, ¿verdad?, pues un poquito como
lo mencionabas también el otro día que platicábamos, decías a Pedro como una barca sin timón, ¿verdad? De repente al viento para donde lo arrastraba, ¿verdad? Pues es el Espíritu Santo el que le inspira reconocer a Jesús como el Mesías, pero también al mismo tiempo se va hacia el otro lado, ¿verdad? Cuando el maligno, ¿verdad? Lo toma para tratar de impedir que Jesús cumpla con su misión. Entonces así vemos a un Pedro como una barca, ¿verdad? Pero que no tiene timón, ¿verdad? Que va de un lado depende para donde vaya el viento, para allá se va Pedro. ¿Tú crees, Padre, que hay algún simbolismo sobre el carácter, la personalidad de Pedro? Como dices tú, que se va para donde lo lleve el viento en el seguimiento de Cristo. ¿Qué simbolismo podríamos ver ahí en esta persona o en su mismo carácter? Sí, yo creo que es el de esa lucha que hay siempre en el hombre, ¿verdad? Del pecado, ¿verdad? Es, pues de un lado, pues sí, ¿verdad? Vamos y tratamos de hacer las cosas que Dios nos pide, ¿verdad? Lo que Dios nos inspira, pero de repente también, ¿verdad? Nos vamos dejando jalar por nuestra parte humana, ¿verdad? Nuestra parte inclinada hacia el pecado. Estamos viendo aquí lo que serían las dos fuerzas del ser humano, lo espiritual y lo corporal. Y cómo cada persona se puede dejar guiar por lo espiritual, que es lo que le acerca a Dios, y por lo humano, que es lo que le retira a Dios. Porque acababas de mencionar tú, aquí acaba de profesar que Él es el Hijo de Dios Altísimo, y luego dice, tú no puedes morir. Tú no vas a ir a la cruz. Eso ni Dios lo permita. No te puede pasar eso a ti. Y Jesús le dice algo bien interesante a Pedro. Pedro, tú no estás pensando como Dios piensa ahora. Ahora estás pensando como piensan los hombres. Entonces vemos aquí cómo de lo divino a lo humano rápidamente hace un cambio. Sí, de hecho, pues las palabras son fuertes porque dice, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Como si estuviera diciendo a Pedro, tú eres Satanás en este momento, ¿verdad? O tus pensamientos son, ¿verdad? Las intenciones son las de Satanás, ¿verdad? Entonces es fuerte, ¿no? Y eso habrá sacudido, ¿verdad? Fuertemente a Pedro, ¿verdad? Como a ver qué pasó. Despertó a una realidad, pero ¿qué me está diciendo el maestro? ¿Con quién me está comparando? Padre, ¿por qué no vamos a leer un pasaje de la Biblia de Marcos 10:28, donde nos da un poquito más de detalles sobre la persona de Pedro? Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó, en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio, quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿De dónde viene este pensamiento? Estamos hablando de un Pedro que se deja llevar por el Espíritu Santo, pero también que se deja llevar mucho por lo humano. Ahora le está pidiendo a Jesús una recompensa por seguirlo. O sea, ¿qué me va a tocar a mí? Mira, ya lo dejé todo, dejé mi esposa, dejé mi trabajo de ser pescador, ahora te estoy siguiendo a ti, ¿qué me va a tocar? ¿Por qué Él pide una recompensa? ¿De dónde crees que le sale esta idea? Sí, yo creo que pues todavía traen ellos este pensamiento de Jesús que va a establecer un reino terrenal, ¿verdad? Todavía no entienden ellos, ¿verdad? El mensaje de Jesús. Por eso hablan de una recompensa aquí, ¿verdad? ¿Qué nos va a tocar, verdad? Y Jesús sí, le va a responder, sí va a haber una recompensa, pero no será en este mundo. Sí, y me imagino que la mayoría de los discípulos, como dices tú, estaban esperando un puesto de la persona de Cristo. Recordemos los hijos de Zebedeo, cuando viene la madre y le pide a Jesús y le dice, Señor, yo tengo una propuesta para ti. Si uno de mis hijos se puede sentar a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Y te acuerdas, Padre, cómo los demás discípulos se llenaron de indignación por lo que la madre de aquellos dos hermanos, la mamá de aquellos dos hermanos, le había propuesto? Entre ellos también había como ese, ¿qué me va a tocar? Yo lo dejé todo, mira, maestro, yo te sigo. Y sobre todo yo pienso porque lo que tú decías, que esperaban que Él viniera a restablecer el reino y que iba a ser un rey poderoso y que me iba a poner yo a la derecha, me iba a yo poner a la mano, y quien yo estaba a la derecha voy a tener más poder que el que está a la izquierda. Y eso era lo que estaban pensando. Como el ser humano, en el mismo seguimiento de Jesús,
quiere saber su recompensa. ¿Qué opinas, Padre, de esto? Sí, es muy humano, ¿no? Ese pensamiento, ¿verdad? Hago algo, espero una recompensa, hacer y retribuir, ¿verdad? Pues eso es, todos vamos a veces teniendo, ¿verdad? Como ese criterio en nuestras vidas, ¿verdad? Yo quiero hacer algo, pero entonces, ¿qué voy a recibir? Oye, Padre, esto pasó con los apóstoles, pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que esto pasa en nuestra iglesia ahorita? Creo que sí, ¿verdad? Yo creo que es una pregunta que tiene, ¿verdad? Ya la respuesta ahí, ¿no? Sí, seguimos batallando con eso, ¿verdad? Buscando recompensas temporales, ¿verdad? Recompensas temporales, y no nos ponemos a pensar en la recompensa que Cristo nos va a dar en el cielo. Y eso es lo que le dice Jesús: todo el que haya dejado padre, madre, hermanos, hermanas, tierra, Dios lo va a recompensar. Y a veces no podemos o no queremos creer en las promesas de Cristo, y Jesús les está haciendo una promesa. ¿Tú crees que los apóstoles de Cristo creyeron en esa promesa, sobre todo Pedro? Sí, yo creo que al inicio pues no lo entendieron, ¿no? Porque dijeron, oye, bueno, ¿dónde está la recompensa, no? Pero pues ya después se darán cuenta de que Cristo cumple, ¿verdad?, esas promesas. Cristo siempre cumple las promesas y va a prometer a sus apóstoles tener un momento especial y un lugar especial para ellos. Ya regresamos, no te vayas, continuamos con tu programa El Tesoro de la Fe en unos instantes. Cuando Jesús estaba en la mesa con sus apóstoles, le dijo a Pedro algo muy interesante, en cierta forma. Le dijo algo que él mismo quizás se sorprendió y se quedó lleno de admiración. ¿Qué le prometió, Padre? ¿Qué dijo Jesús en esa cena, donde Pedro le prometió a Jesús serle siempre fiel y estar con él en cualquier momento? ¿Leemos el pasaje de la Biblia? Pedro empezó a decirle, aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Jesús le replicó, yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro insistió, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos le aseguraban lo mismo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Pedro le dice a Jesús, yo te aseguro que no te negaré. ¿Cumplió esa seguridad? Tristemente no, pero ya sabemos el desenlace, ¿no?, de este momento. Y que vamos a explicar a continuación. Aunque tenga que morir, dice Pedro, quizás murió más tarde, pero en el momento quizás donde más lo necesitaba Jesús, también partió de su presencia. Para ir, Padre, adentrando un poquito más en este personaje de Pedro, vamos a leer el pasaje de la Biblia de Marcos 14:66. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo, tú también andabas con Jesús de Nazaret. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. La primera persona que le dice a Pedro, cuando arrestaron, ya habían arrestado a Jesús en este momento. Dicen que Pedro lo iba siguiendo de cercas, pero no de tan cercas. Pero cuando llegó Pedro a la casa de Caifás, ahí es donde primero arrestaron a Cristo. Dicen que él estaba ahí calentándose con los demás soldados o con las demás personas que estaban en ese lugar. Esta sirvienta, Padre, es la primera que reconoce a Pedro como un seguidor de Cristo. ¿Tú crees que ya pasaba en el corazón, en la mente de Pedro lo que se iba a desenvolver en ese lugar? No, yo creo que todavía Pedro pues estaba pues asustado con lo que estaba pasando y yo creo que todavía no estaba en su mente lo que Jesús le había dicho. Quizás no. Y quizás él no se
tenía en este momento percatado de lo que iba a continuar en este momento y en este lugar. ¿Por qué no leemos entonces, continuamos leyendo a Marcos en el 14:69, Padre? Pero lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los presentes: este es uno de ellos. Y Pedro lo volvió a negar. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Este es uno de ellos. ¿Y qué tenía que ver con eso? ¿Por qué era un pecado? ¿O quizás también iban a arrestar a Pedro? ¿Qué es lo que estaba pasando en este momento, en este lugar? ¿Qué es lo importante aquí? Que haya sido Pedro un seguidor de Cristo. ¿Por qué esta mujer con tanta insistencia quería hacerle a Pedro sentir y ver que él era uno de los seguidores de Cristo? Sí, era pues fácil identificar a los seguidores de Cristo ya para ese momento, porque pues sabían que la mayoría eran galileos los que lo seguían, especialmente los apóstoles, y pues reconocer a un hombre de Galilea en donde estaban ahora en Jerusalén era muy fácil. Y seguramente pues Pedro, también siendo uno de los principales, los que estaban más cerca de Jesús, el grupo más cercano a Jesús, pues mucha gente también lo identificaba fácilmente. Pero para condenarlo, para que le pasara lo mismo que a Cristo, para arrestarlo, ¿cuál sería la intención ahí de identificar a Pedro como uno de los seguidores? Pues era eso, ¿no? También era no solamente la persecución contra Jesús, sino también, ¿verdad?, contra los más cercanos, era dispersar, ¿verdad?, como lo decía la palabra de Dios, ¿verdad?, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, ¿verdad? Es decir, pues trataban también, ¿verdad?, de no solamente de capturar a Jesús, sino también en algún momento poder capturar también a los que eran más cercanos a él. ¿Y por qué no leemos, Padre, Marcos 14:70, que continúa hablándonos de estas negaciones? Después de un rato, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro: es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Entonces se puso a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre de quien ustedes hablan. Palabra del Señor. Yo no conozco a este hombre de que ustedes hablan. Se parecen las mismas palabras de un Pedro que dijo a la hora de la cena, que él aseguraba que nunca lo negaría, que daría su vida si era posible por Cristo, y ahora no lo conoce, Padre. Ahora dice que no sabe de lo que le están hablando. ¿Cómo es posible, verdad, entender a Pedro en este momento? Pues es ver, ¿verdad?, el contraste de esa personalidad de Pedro, como ya lo habíamos mencionado, impulsivo y valiente en algunas situaciones, pero cobarde, ¿verdad?, en otras, incapaz, ¿verdad?, de mantener su palabra, la palabra que él había dicho. Es la naturaleza humana, ¿verdad?, y en su máxima expresión, ¿verdad?, de a veces ser débiles cuando nos sentimos en una situación de peligro como la que él seguramente sentía. ¿Miedo, Pedro? ¿Miedo a que lo crucificaran también? ¿A que lo condenaran? No lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que la profecía de Jesús se cumplió en él y que en este momento Pedro lo ha negado. Padre, ¿por qué no vemos ahora el pasaje de la Biblia de Marcos 14:72? En ese momento se escuchó el segundo canto del gallo. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y se puso a llorar. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Llorar de tristeza, de dolor, de angustia. ¿Por qué lloraría? En ese momento ya, ¿verdad?, como decimos, le cayó el 20, ¿verdad?, se dio cuenta de que lo que había hecho. En ese momento sí recordó, dice, esas palabras donde Jesús le ha dicho: tú me vas a negar. Antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Padre, desafortunadamente, otra vez se nos ha terminado el tiempo en este tema tan importante. Gracias por siempre estar dispuesto. Que Dios te siga bendiciendo. Al contrario, Padre, sabes que siempre es un gusto y bueno, pues sí, nos quedamos todavía, ¿verdad?, con más deseos de ver, ¿verdad?, reflexionar acerca de este momento tan importante para Pedro.
en el cual también nosotros tenemos que vernos reflejados. Las profecías de Jesús se han cumplido al pie de la letra. Negar a Cristo es negar tu fe. Es un pecado que te acerca de Él. No juzguemos a Pedro. Reflexionemos cuando nosotros también lo negamos. Por acompañarnos en este programa, El Tesoro de la Fe, gracias. Recuerda, ama, conoce a aquel que de verdad te amó primero. Aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.